Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este culto de oración. Quiero invitarles a inclinar nuestros rostros para pedir la dirección de Dios en este culto que tendremos hoy. Bendito y amado Padre que está en los cielos, damos las gracias por reunirnos en este culto de oración. Quisiéramos pedir la presencia de su Santo Espíritu, la iluminación del cielo para comprender su santa palabra. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, el mensaje de hoy lleva por título Vive la palabra. Para ello, quiero invitarles a escudriñar la escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 y 7. La palabra del Señor dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el último capítulo de la Biblia aparecen estas declaraciones, donde Juan recibe en visión las palabras de parte del Señor que dicen con tanta definición y claridad que estas palabras escritas en este libro son fieles y verdaderas. Pareciera una frase conocida, incluso suena bien a nuestros oídos, pero esta palabra es mucho más profundo su significado y su valor de lo que nosotros a veces imaginamos en una simple lectura. Las palabras escritas en este libro son fieles y verdaderas. El versículo 7 agregaba una declaración realmente importante. He aquí, yo vengo pronto. Sin duda el Señor Jesucristo destaca esta idea como algo realmente importante. Él viene pronto y agregaba, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Este guardar, sin duda, está hablando de obedecer. La obediencia, el guardar, es un elemento fundamental en la conducta cristiana. No como medio de salvación, sino como parte del proceso de la santificación y de la preparación para encontrarnos con el Señor. Mis hermanos, en Mateo capítulo 24 aparecen otras declaraciones que necesito realmente compartir con ustedes también en esta hora. Capítulo 24, versículos 6 y 7, Jesucristo, hablando de la segunda venida y del fin del mundo, él exclamó de esta forma: oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Pero miren lo que agrega también el versículo 8. Y esto será principio de dolores. Hay dos ideas inversas en estos dos versículos. Como ya mencioné, en el versículo 6 hay una frase que le da contextualización a la profecía
o a las señales que se anuncian aquí, que nos hablan de la prontitud del regreso de Cristo. Dice, pero aún no es el fin. Y en el versículo 8 vuelve a destacar y a decir con claridad, y todo esto será principio de dolores. En los evangelios, también nuevamente referido este sermón en el libro de Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, donde nuevamente se destaca lo que se menciona con respecto al fin. Y se vuelve a decir, Marcos 13, y voy a pedir que leamos el versículo 6, el 7 y el 8. Dice así, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así acontezca. Repite, pero aún no es el fin. El versículo 8 agrega, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en diferentes lugares. Habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Quiero especificar la idea que se menciona en estos dos pasajes, tanto en Mateo 24 como en Marcos 13. En estos versículos que acabamos de leer, si bien es cierto, se nos indica que estas son señales del fin de los tiempos, por alguna razón el Señor nos escribe esta frase también, pero aún no es el fin. Como vuelve a ser destacado en el versículo 8 cuando agrega y dice, estos son solo principio de dolores. Vive la palabra, así es el título del tema de hoy. Ahora, quiero que vayamos también al libro de Apocalipsis nuevamente, en el capítulo 21, el versículo 5. 21:5. Hablando el Señor acerca de la nueva Jerusalén, en el versículo 5 declara, el que estaba sentado en el trono, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Lo mismo que encontramos delante en Apocalipsis 22, ¿cierto? En el versículo 6, donde se nos declaraba también que estas palabras que están escritas son fieles y verdaderas, también son repetidas allí en Apocalipsis 21:5. Es como una declaración donde se nos invita a tener pleno conocimiento y convencimiento de que lo que está escrito en este sagrado libro son cosas fieles y verdaderas. Especifica, estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando se nos declara así, es una invitación a no dudar de la Sagrada Escritura, a no dudar de lo que está escrito, haciéndonos comprender que podemos confiar plenamente en las promesas de Dios. Porque si las promesas de Dios son fieles y verdaderas, se cumplirán, como así ha pasado con la gran cantidad de profecías que nos hablaban acerca del Mesías. Allí, nuevamente, en el versículo 6, decía también
la palabra del Señor, que Dios, el Dios de los santos profetas, ha enviado su ángel. El Dios de los santos profetas ha enviado sus ángeles para entregar este conocimiento, esta verdad. La verdad que está escrita aquí en Apocalipsis. Y la verdad que está escrita aquí en Apocalipsis es decir que el Señor Jesús volverá. Y que cuando Él vuelva, Él nos dará el galardón, nos dará el premio, nos dará la bendición de la vida eterna. Mis hermanos, esto parece muy conocido por nosotros, pero ¿realmente usted lo cree? ¿Usted realmente está aferrado con claridad a los mandamientos del Señor? Y más aún, a estas declaraciones hechas por el Señor, que como dice este libro, son palabras fieles y verdaderas. En Mateo 24 decía, es necesario, en los textos que leímos, decía, es necesario que todo esto acontezca. Pero volviendo a esta declaración aquí también en Apocalipsis, en 22:7, Jesús declara, he aquí yo vengo pronto. Mi hermano, después de lo que acabamos de conversar, pareciera con mucha claridad que el Señor Jesús quiere que nuestra atención esté puesta en la segunda venida. No solo esté puesta en ello, sino que creamos certeramente que el Señor vendrá. Y más aún, que vendrá pronto. Vendrá pronto. Por eso dice el versículo 6, anuncia este libro las cosas que van a suceder pronto. Es necesario que todo esto acontezca. Si las palabras de Dios son fieles y verdaderas, me interesaría entonces declarar o compartir con ustedes algunas de las promesas de Dios que usted y yo conocemos. Son conocidas, varios de ustedes pueden saber de memoria estos versículos, pero que producen un realce especial al saber que estas palabras son fieles y verdaderas. Juan 3:16 es un pasaje muy conocido por nosotros. Dice tal cual la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es una hermosa declaración, pero a la vez es una gran verdad, fiel y verdadera. Juan 14, del 1 al 3, Jesús declaró otra promesa conocida. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los dos versículos que acabo de recitar dicen con claridad el deseo del corazón de Cristo. El Señor volverá por nosotros para llevarnos con Él. Lucas 19:10 es otro pasaje de la Escritura muy conocido, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. El libro de los Hechos, capítulo 1, también otro versículo conocido por nosotros, dice,
1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vivamos la palabra. Cuán importante es que usted y yo vivamos esta esperanza en nuestro corazón, que como adventistas del séptimo día sigamos creyendo en la venida inminente del Señor Jesucristo por nosotros a esta tierra. Estos versículos que acabamos de leer son conocidos, pero el Señor espera que usted los haga vida en su corazón. ¿Estamos esperando la venida del Señor? ¿Nos estamos preparando para encontrarnos con Él? Es necesario, decían los textos proféticos, que todo esto acontezca. Declaraba otra frase: las cosas que deben suceder pronto. Otra frase profética, ¿cierto? Que estas cosas, ¿cierto?, serán señales de su venida. Mis hermanos, en Apocalipsis 22:7 decía: he aquí, yo vengo pronto. En el libro de Apocalipsis hay dos pasajes que los identificamos mucho con el pueblo remanente o con el pueblo de Dios que esperará el regreso de Jesús. Está Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 14, el versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuevamente aparece esta palabra, como ya apareció en Apocalipsis 22:7, donde se nos llama bienaventurados aquellos que guardan. Esta misma palabra de guardar, que habla de guardar los mandamientos, como está aquí en Apocalipsis 14:12, también lo está en Apocalipsis 1, el versículo 3, donde dice allí la palabra del Señor, que son bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Aquí se hace una alusión, la segunda venida, la preparación inminente que debiéramos tener para prepararnos para este encuentro, y donde se invita a los creyentes en el fin de los tiempos a que se caractericen por ser un pueblo que guarda las palabras escritas en este libro. Como también lo dijimos y lo leímos en Apocalipsis 14:12, que el pueblo remanente se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17 nuevamente hace alusión a esto. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En esta tarde quiero animarnos una vez más a dar importancia a esto también. El pueblo del Señor se caracteriza por guardar. Y esta frase, guardar, o esta palabra, tiene que ver con obediencia. Obediencia a sus mandamientos, donde la voluntad humana es puesta a prueba de fe, de doblar o doblegar su voluntad ante Dios, ante la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos, no como un medio de salvación, sino como una evidencia de la obra espiritual que hace Dios en el corazón humano. El último versículo que quiero compartir con ustedes está en Hebreos 10:37.
Hebreos capítulo 10, versículo 37, donde dice, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay otras versiones que dicen, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Después de conjugar todas las ideas que hemos visto en esta hora, donde muchas veces se nos dice que es necesario que todo esto acontezca, donde también se nos declara, pero aún no es el fin. Otra declaración como la que acabamos de tratar en esta meditación, esto es solo principio de dolores. Que a pesar de estas declaraciones, el Señor invita a estar preparado y velando de tal manera como que si el Señor viniera en este mismo día. Por eso es que Él dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. La palabra del Señor nos insta a su pueblo a que obedezca a Dios y que haga caso a lo que está escrito, a lo que nos dice su palabra. Por eso el título del tema de hoy era así, vive la palabra. Mis hermanos, yo creo que el Señor va a venir. No sé cuánto tiempo más. Hoy tuve que hacer un servicio fúnebre de alguien que durmió o cerró sus ojos con 40 años. Toda la familia estaba compungida, todos miembros de nuestra iglesia. Mientras miraba sus rostros y mientras conversábamos en el cementerio, las últimas palabras de aliento y de conforte para esas personas que han, se han separado de su ser amado, era comprender la importancia de creer a las promesas de Dios. Y con eso quiero terminar y con eso quiero dejar en el corazón de ustedes. Las palabras del Señor son fieles y verdaderas. Su promesa se cumplirá. Daniel 12 es uno de los capítulos más lindos de la Biblia para mí, donde revela claramente todos los imperios que pasaron por esta vida o en la historia de este mundo. Pareciera que esa profecía ya queda poco por terminar de cumplirse en su totalidad. Lo que falta simplemente es el establecimiento del reino de Dios en esta tierra para siempre. Pero mi fe es puesta en esta profecía porque ella declara los reinos que habrían de gobernar este mundo. Y así fue, tal cual está escrito en Daniel 2. Si las profecías de este capítulo se cumplieron en gran parte en los imperios que han pasado por este mundo, ¿cómo no creer? ¿Cómo no esperar el cumplimiento de la última parte de este libro o de este capítulo? Mis hermanos, yo creo que el Señor va a venir y necesitamos entonces reafirmar nuestra fe en estas cosas. Guarde su palabra, guarde sus mandamientos, ponga su voluntad subyugada al Señor para que su espíritu haga lo que humanamente no podemos hacer. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor nos ayude a seguir perseverando en la fe. Que el Señor les bendiga y les guarde. Promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas del Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré.
sé que para